Gracias, doctora Acuña, por su presentación. Es un placer muy inmenso estar aquí el día de hoy. Recuerdo con afecto inmenso a mis profesores de medicina nuclear, el doctor Benjamín Orozco y el doctor Alejandro Ríos en la ciudad de Medellín. Agradezco la invitación del doctor Huberman Villa y del comité organizador y pues inicio contándoles que la idea durante estos casi 30 años de ejercer la cardiología que tenía sobre la amiloidosis cardíaca, cada vez que la leía era exactamente la que ven acá. Después de revisar el tema, me quedaba absolutamente sin entender nada. Hasta que prácticamente una epifanía ocurrió de manera conjunta cuando el vicerrector de la Universidad de Caldas, que fue quien me vinculó a la universidad, llegó con un cuadro sugestivo de una amiloidosis cardíaca y finalmente, por otros hallazgos al examen físico y estudios posteriores, demostramos que tenía una amiloidosis cardíaca y a partir de ahí, pues mi interés en el área ha crecido y la formación en otras áreas de diagnóstico no invasivo ha dado pie a que esto se dé. ¿Por qué es importante la amiloidosis cardíaca? En cardiología específicamente es muy importante porque encontramos que hay dos patologías excesivamente prevalentes, excesivamente frecuentes, que tenían muchas dificultades de clasificarle y una de ellas es la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. La mitad de los pacientes hospitalizados tienen falla cardíaca con fracción de eyección preservada y hasta un 20% de ellos, como vamos a ver ahora, pueden tener una amiloidosis cardíaca, especialmente del tipo transtirretina. Y el segundo grupo es que en la medida en que nuestra población envejece, tenemos cada vez más pacientes con estenosis aórtica. Se estima que alrededor del 10% de las personas mayores de 80 años tienen estenosis aórtica que necesita corrección mediante implante de válvulas transcatéter, y en ese grupo poblacional se ha encontrado que hasta el 15% de los pacientes con estenosis aórtica, especialmente la que llamamos los cardiólogos bajo gradiente, bajo flujo, tienen una amiloidosis cardíaca. Hasta el día de hoy, el retraso para diagnosticar una amiloidosis cardíaca era de 4 años, con 17 consultas previas. Este es un espécimen de patología clásico de amiloidosis, donde hay un gran incremento del grosor de la pared del ventrículo izquierdo, con el depósito de esta sustancia en rosado claro, que es el material amiloide. Y esta es la clásica imagen en patología con rojo Congo, en la cual se ve una tinción con color de manzana verde. El término amiloidosis fue acuñado por el gran patólogo alemán Virchow, que encontró una similitud entre el color de estos tejidos teñidos que se parecía al almidón. El nombre de la palabra viene del griego, que significa amilón, almidón. ¿Cuál ha sido la gran dificultad hasta el siglo XXI, por decirlo así, de la amiloidosis? Que la clasificación que podíamos hacer de los pacientes y el diagnóstico era completamente invasivo. Necesitábamos tener un espécimen de una biopsia miocárdica o necesitábamos especímenes de otros órganos infiltrados por el material amiloide. La imagenología cardíaca, incluida la cardiología nuclear, que de paso digo fue mi primera novia pues en este amor por las imágenes cardíacas, ahora vuelvo a ese primer amor, esas técnicas de imagen han hecho completamente posible clasificar y la medicina nuclear sí que tiene bastante que ver en esto. Después de las apropiaciones que se harían en el terreno clínico por internistas, médicos generales o médicos nucleares, podemos tener un abordaje inicial con la ecocardiografía, seguir con la resonancia magnética y finalizar específicamente con la gammagrafía radioisotópica. Se habla de alrededor de 30 proteínas que se pueden depositar en cualquier órgano y específicamente en el corazón hay 9 que se depositan, pero prácticamente todas son de 2 tipos. La llamada proteína transportadora de la tiroxina y del retinol, o TTR, antes conocida como prealbúmina,
o las cadenas livianas, que ya vamos a ver cómo se generan. De estos dos grupos, especialmente vamos a hablar del segundo, que es el que nos compete pues, en el terreno de la medicina nuclear, y tenemos que empezar diciendo que la amiloidosis AL, o de cadenas livianas, se genera en estas pequeñas cadenas livianas que ven como parte de las inmunoglobinas, y la fábrica para producir esas proteínas la constituye la médula ósea, asociada pues a displasias del sistema hematopoyético. Y el segundo grupo, que es en la que nos vamos a enfocar, es la amiloidosis asociada a la transtirretina. La fábrica productora de esta proteína es el hígado en todos los casos, y hay básicamente dos grupos. La forma hereditaria, que ya vamos a hablar algo más de ella, y la otra forma que se llama salvaje o wild type, o anteriormente se llamaba senil. Para finalizar el comentario con respecto a la amiloidosis AL, lo más importante que hay que decir con respecto a ella es que tiene una baja prevalencia, afecta cerca de 8 personas por 1 millón de habitantes. Entonces, en Manizales o en el departamento de Caldas, donde trabajo, esperaría ver unas 8 personas al año, porque el departamento tiene 1 millón de personas. Esta es una urgencia médica diagnóstica. En menos de 6 meses los pacientes han fallecido. Pero ya enfocándonos a lo que nos toca desde el punto de vista de construcción de diagnóstico, tanto con imagenología cardiovascular como con medicina nuclear, tenemos que hablar entonces ya específicamente de la amiloidosis ATTR. La de tipo hereditario es bastante frecuente en Japón, en el norte de Europa, en toda la población afroamericana que emigró del este de África, y generalmente se acompaña de neuropatía periférica, y dependiendo del estado en que esté el paciente y de la fase en que esté de su enfermedad, puede sobrevivir hasta 12 años. Y finalmente el wild type, que es la que vamos a ver con más frecuencia en los departamentos de medicina nuclear, tenemos que decir que se acompaña de una serie de hallazgos físicos bastante interesantes, y que dependiendo del estadio o del momento en que encontremos al paciente, vamos a tener una sobrevida hasta 6 años. Debemos decir además que si consideramos esos dos grupos, los de falla cardíaca con función sistólica preservada y las estenosis aórticas, podríamos hacer un cálculo, no se conoce la prevalencia real, pero más o menos de 2 por 1000, lo cual es bastante considerable. Esta es la revisión europea, un papel de posición en el cual nos esbozan en quién debemos sospechar amiloidosis, vamos a hablar algo de eso, cómo hacemos finalmente el diagnóstico desde el punto de vista clínico e imagenológico, y el tratamiento, por obvias razones, no lo vamos a mencionar. ¿En quién sospechamos entonces amiloidosis? Sospechamos amiloidosis en toda persona en la cual, durante la realización de un ecocardiograma, encontramos que tiene un grosor de la pared ventricular aumentado. Los europeos proponen 12 milímetros, los americanos proponen un poquito más, 14. Y respecto del tamaño, los dos grupos, como habíamos mencionado, iniciales importantes, son esos pacientes con falla cardíaca con fracción de eyección preservada, mayores de 65 años, y pacientes con estenosis aórtica. Pacientes que súbitamente hacen hipotensión, que tienen trastornos del sistema autonómico, que tienen proteinuria y una serie de hallazgos, tanto al examen físico como imagenológico, que los hacen susceptibles de tener la enfermedad. ¿Cómo hacemos entonces el diagnóstico de la amiloidosis? Lo podemos hacer de 2 maneras. De manera invasiva, obteniendo un espécimen del miocardio, todavía es necesario en grupos muy pequeños, menos del 2%, o haciendo una biopsia del tejido graso abdominal o perirectal, sumado a criterios de eco y de resonancia que vamos a ver luego. O de manera no invasiva, y esta es la gran magia que nos permite la medicina nuclear, haciendo la clasificación con una gammagrafía ósea y un SPECT cardíaco en grado 2 o 3 de Perugini, con disfosfonatos o pirofosfato en los Estados Unidos. Además, sumando que haya un estudio en sangre negativo
para cadenas livianas y los hallazgos de eco o resonancia característicos. Entonces, hasta aquí vamos a hablar de los dos grupos de amiloidosis transtirretina, y de cadenas livianas que nos interesan. Los hallazgos por eco pueden ser similares, los hallazgos por resonancia pueden ser similares, pero los hallazgos, como nos va a hablar ahora el doctor Juan Luis Londoño, en gammagrafía hacen prácticamente la discriminación diagnóstica de manera muy puntual. ¿Cuál es la cronología de las pruebas? Tenemos los test apropiados en esta zona de acá, o los hallazgos pues al examen físico, y en qué momento va el proceso y cómo nos indica el proceso. Miren que en las partes iniciales está la biopsia, está el PET, la medicina nuclear, luego la resonancia, los biomarcadores, la ecocardiografía aparece ya en una fase un poquito final, los hallazgos clínicos obviamente, y el electro, que es de lo que más se ha hablado y se ha acuñado y se han montado un montón de fórmulas para diferenciarlo, solo tiene una sensibilidad del 20%, y la disfunción sistólica, pues ya estamos ante un paciente terminal en el cual podemos ofrecer muy poco. Esta imagen es tomada del libro de temas selectos de medicina interna que publica la Universidad de Caldas con alguna regularidad. Yo escribí el capítulo de cardiomiopatías. Aquí hay una imagen de un electro que no se ve bien. Este es un hallazgo típico del paciente con amiloidosis AL, que es lo que llaman estos quimosis pues, perifaciales. Este es el más clásico y que nos revuelve a la infancia, porque es el hallazgo de Popeye por ruptura del tendón distal del bíceps, y esta es la imagen característica por eco. La constelación de síntomas en amiloidosis, específicamente ATTR, es bien amplia. Tenemos que hablar desde el punto de vista de mi especialidad, de falla cardíaca, trastornos como fibrilación auricular, trastornos de la conducción auriculoventricular, muchos desórdenes musculoesqueléticos, sospechamos amiloidosis, si hay esa hipertrofia, por ejemplo, y el paciente tiene una cirugía del túnel carpiano bilateral o tiene estenosis espinal, la ruptura tipo Popeye de la que hablábamos. Si hay polineuropatía, pensamos en la forma heredada. Y si hay disautonomía, que va desde mareo, síncope, hasta trastornos de la erección. Uno de los grandes problemas con el diagnóstico del signo de Popeye es que la mayoría de los pacientes los evaluamos en esta posición con o sin camiseta o sin bata médica, y debemos a todos los pacientes pedirles que nos muestren sus músculos, y allí vamos a ver la ruptura del tendón, que es bien característica de la enfermedad. ¿En qué punto vamos entonces? Que la amiloidosis por transtirretina es una enfermedad que pasó de ser rara, con diagnóstico solo invasivo y sin tratamiento, a una enfermedad cada vez mayor. Este es el registro del Reino Unido, donde tienen una muy buena casuística. Se puede diagnosticar de manera certera, con una sensibilidad muy buena con medicina nuclear, y existe tratamiento. ¿Cuáles son los hallazgos entonces en eco? En eco, los hallazgos que vamos a encontrar, ya lo dijimos, son el incremento en el grosor de las paredes, un aspecto moteado del ventrículo, de las paredes del ventrículo izquierdo, ya lo van a ver, válvulas y septum engrosado, derrame pericárdico, fibrilación auricular y trastornos en una medida que tomamos actualmente durante la ecocardiografía y debe ser norma cada que hacemos un eco. Entonces, el diagnóstico inicial lo hacemos evaluando el grosor de las paredes. Estas paredes evidentemente están engrosadas. Este aspecto blanquecino y como moteado nos sugiere amiloidosis, y si logramos medir las velocidades del tejido, eso lo podemos hacer con un eco con algún grado de modernidad, y finalmente hacemos unas mediciones de la deformidad del ventrículo izquierdo. Vamos a llamar este patrón, a encontrar este patrón en un mapa polar heredado de la cardiología nuclear, en el cual toda la base del ventrículo izquierdo se contrae muy poco y el ápex es hipercontráctil. Ese es uno de nuestros pacientes. El hallazgo pues, más frecuente en eco, entonces, como ya dijimos, es el grosor de las paredes incrementado. Debe haber disfunción diastólica y algunos trastornos especiales en la contractilidad de la pared. Uno de ellos, muy fácil de obtener, es simplemente poner la muestra del Doppler en el septum
y en vez de encontrar estas buenas velocidades de la onda S, vamos a encontrar unas velocidades por debajo de 5 que tienen una sensibilidad bastante alta. Tenemos que decir que estas imágenes que fueron procesadas por mí de reconstrucción en tercera dimensión de resonancia permiten ver lo que en teoría desarrolló el doctor Torren Wasp en Barcelona, demostrando que el ventrículo izquierdo no es más que una banda miocárdica enrollada alrededor de sí mismo. La propuesta bastante interesante del doctor Torren Wasp, que curiosamente falleció después de presentar en un seminario sus hallazgos en Madrid en el año 2005, es que esa disposición de la fibra muscular, que él hablaba como de una toalla enrollada sobre sí mismo, puede dar razón a por qué tenemos una ubicación especial en ciertos segmentos del músculo cardíaco de enfermedades. Por ejemplo, en resonancia vemos que hay un tropismo especial de la pared lateral para la enfermedad de Fabry o para las miocarditis. En el caso de la amiloidosis hay una predilección por la base del corazón y se ahorra la parte en el ápex, como ya dijimos, dando lo que los americanos, que todo lo comparan con dulces, llaman el helado de vainilla con la cereza en el tope. Yo prefiero llamarlo la bandera nacional del Japón. Estas son las mismas imágenes de múltiples pacientes que hemos tenido, pero no solamente podemos trazar el borde de la pared ventricular, sino que podemos además trazar el borde de la aurícula izquierda, que está claramente muy afectado en amiloidosis, y este es el patrón normal de reservorio y de contracción de la aurícula izquierda, y en amiloidosis está completamente plano. Si hiciéramos una construcción de cómo ir creando el diagnóstico de amiloidosis en un paciente, miren que cada una de las zonas va aportando desde el grosor de pared, la disfunción de diastólica, la alteración en biomarcadores como la troponina y el BNP, la medición de cadenas livianas, y esto que llamamos el global strain o la deformidad global del ventrículo, contrayéndose muy bien el ápex y muy mal la base, es probablemente algo que nos va a dar mucha sensibilidad. Cuando hablamos específicamente de ese hallazgo, la sensibilidad y especificidad es del 90%, la sensibilidad es del 90% y la especificidad del 80%. Pasando al terreno de la resonancia magnética cardíaca, tenemos que hablar que hay varias cosas que medimos. Una de ellas es el realce tardío. Esto le dio un impulso inusitado a la resonancia y esa presencia de ese realce tardío puede tener una sensibilidad del 80% con una especificidad, pero no diferencia, como ya dijimos, los dos tipos de amiloidosis que hay. Yo actualmente soy un absoluto enamorado de la resonancia cardíaca. La resonancia permite desde el punto de vista anatómico determinar volúmenes extracelulares, permite determinar fibrosis, permite hacer el estudio y es el gold estándar. Recuerdo que cuando estudié, mis profesores en Yale hicieron los primeros trabajos con Muga para, por ejemplo, el cáncer de los pacientes, hacían inyecciones de material radioactivo en urgencias, pero definitivamente la función ventricular izquierda, el gold estándar actual, es la resonancia y además podemos medir edema. Otra reconstrucción de nuestros pacientes en tercera dimensión, la posibilidad de evaluar el ventrículo derecho es absolutamente fantástica. Y los hallazgos finalmente de resonancia que obtenemos para los pacientes con amiloidosis deben ser un realce difuso o subepicárdico, una cinética muy anormal del gadolíneo. Tenemos un músculo que está normal, pero entre el músculo hay un montón de proteínas desdobladas, entonces el gadolíneo ingresa al músculo cardíaco y sale prontamente. Lo que llamamos realces tardíos en medicina nuclear no se deben hacer en resonancia, no se deben hacer tardíos cuando sospechamos amiloidosis, porque la cinética es bien diferente, hacemos realces apenas a los 4 minutos. Y finalmente esto que ha sido la puerta para engrandecer la resonancia, que es la medición del volumen extracelular, si es mayor de 40 definitivamente establece el diagnóstico. Este tipo de hallazgos y lo que les mencionaba ahora del trofismo, los virus prefieren esta región, la sarcoidosis prefiere el septum, la cardiomopatía hipertrófica prefiere la zona donde se inserta el ventrículo derecho, han permitido que la amiloidosis, pues hablemos de una retención del gadolíneo, especialmente subepicárdica o en forma moteada.
Este paciente que ven acá fue mi segundo paciente de amiloidosis, ya no amiloidosis AL, sino ATTR. También era un médico, coincidencialmente, era neurólogo y psiquiatra en los Estados Unidos. Y después de llevar 3 años volteando por todos lados, encontramos que la causa de su edema era una amiloidosis ATTR. Este es otro paciente con un cuadro ya más terminal. Miren, la contractilidad de este primer paciente médico es muy buena, pero el volumen latido es muy pobre y por eso es clásico en estenosis aórtica de bajo gradiente, bajo flujo, y este es un paciente prácticamente terminal con amiloidosis ATTR. Son imágenes en las que hemos visto cómo, además de la pobre contractilidad de la aurícula izquierda, la contractilidad del ventrículo izquierdo está deteriorada, y si hiciéramos también aquí patrones de strain que inicialmente se idearon para resonancia, veríamos trastorno. ¿Cómo son los hallazgos entonces de realce tardío? El más frecuente y el más fácil de distinguir probablemente es este hallazgo moteado, que es bien característico. Aquí pueden ver las imágenes de moteado, y lo que ven en el lado de acá es un hallazgo absolutamente típico por resonancia de amiloidosis cardíaca, y es la infiltración de la aurícula izquierda. Estos pacientes incluso pueden hacer trombos en la aurícula izquierda sin presencia de fibrilación auricular, y en ambos pacientes, que son 2 pacientes distintos, está presente. ¿Cuál sería entonces la categorización? Podemos, con una técnica, además del realce tardío, hay una técnica recién incorporada después de muchos estudios a la resonancia, digamos, desde el punto de vista de enfoque clínico, y es lo que se llama los mapeos de T1 nativo y el volumen extracelular. Entonces, uno simplemente aplica una secuencia de resonancia, inyecta el medio de contraste, obtiene el hematocrito del paciente, y el equipo le va, como van a ver enseguida, unas imágenes bonitas, parecidas a las de nuclear, pero probablemente no tan bonitas, y podemos obtener a través de eso un valor de T1 que es muy alto en amiloidosis, como pueden ver acá, y después de inyectar vamos a medir el volumen extracelular, y también es muy alto, especialmente en amiloidosis AL o ATTR. Cuando uno mira todo el espectro amplio de las cardiomiopatías, tiene un fenotipo que es el dilatado y otra que es el hipertrófico. Entonces ahí están la enfermedad de Fabry, la cardiomiopatía hipertrófica, la amiloidosis, la sarcoidosis, la vasculitis y el síndrome de Loeffler. Cuando hablamos específicamente de amiloidosis, el patrón de llenado es muy especial. El patrón de realce tardío es, como decíamos ahora, de todo el miocardio. Los valores de T1 mapping son muy altos, están por aquí en este rango amarillo por encima de 1200, y los valores de volumen extracelular son muy altos porque el corazón se ve grueso, parece que hay hipertrofia ventricular, pero no es hipertrofia del músculo cardíaco, sino solamente el depósito de este material amiloide en el corazón. La resonancia entonces nos permite, a través de esos T1 mapping, como decíamos ahora, nativos, ver en qué momento del proceso estamos, midiendo exactamente qué tanto volumen extracelular. Lo normal es el volumen extracelular por debajo de 28%, en amiloidosis puede haber uno hasta el 60%, y a través de unas secuencias de T2 podemos medir el edema y ver algo de actividad de la enfermedad. Pero, y este es el abrebocas pues para la charla del doctor Londoño, lo que vino definitivamente a cambiar el espectro y hacer el diagnóstico completamente total desde el punto de vista no invasivo fue los pirofosfatos. Y cuando ustedes revisan, probablemente recuerdan que los pirofosfatos los usábamos para hacer el diagnóstico de infarto agudo de miocardio. El doctor Falk hace prácticamente 40 años hace la primera descripción con pirofosfatos del depósito de pirofosfatos a nivel cardíaco y debe recibir crédito por ello. Esta imagen solo les quiere recordar que hasta el 90% de los pacientes con amiloidosis ATTR son hombres. Buscarla en mujeres, yo la he buscado y mis búsquedas han sido infructuosas. Este es uno de nuestros pacientes con un cuadro pues muy típico, muy característico, al que le diagnosticamos y ya está en tratamiento con tafamidis, que es una molécula que impide el depósito pues de la sustancia. Recordar la importancia del SPECT. Recordar este falso positivo también, con el doctor Huberman lo vimos, es simplemente pool sanguíneo,
y en ese sentido son muy importantes las imágenes de SPECT para saber que eso no es miocardio, sino que es el pool sanguíneo. De manera pues ya final, creo que me quedan unos minuticos, tenemos que hablar también de algo reciente involucrado en el armamentario, que es la posibilidad de marcar con fluorodeoxiglucosa y fluorbetapir para hacer trazo del amiloide y demostrar si la amiloidosis cardíaca está en remisión o activa o en remisión, complementando eso con resonancia, imágenes de realce tardío y, como ya dijimos, del volumen extracelular. Para finalizar, hay una lista inmensa porque este es un campo que apenas se abre, en el que estamos experimentando. Tenemos los clínicos grandes dificultades porque el costo, por ejemplo, del tratamiento con tafamidis es de alrededor de $300.000 al año por una tableta que se toma 1 o 2 veces al día. Pero en la parte de diagnóstico también hay problemas, o sea, ¿a quién debemos estudiar? ¿A quién le hacemos gamografía ósea? ¿Le hacemos estudio genético a todos o no? O si el paciente ya está muy viejo, no lo hacemos. ¿Cómo podemos marcar en sangre, aunque el ATTR o el TTR es la misma prealbúmina, medir prealbúmina en sangre no sirve? ¿Cómo es que se deposita eso? ¿Será en realidad por el calcio o por qué no se deposita en amiloidosis AL? Y como conclusión final, entonces, tenemos que decir que la amiloidosis ATTR, que era nuestro tema de hoy, puede ser adquirida o hereditaria. La salvaje suena mejor en inglés, ¿no? La wild type o la senil es cada vez más reconocida. El síntoma habitual es disnea. En la autopsia, hasta el 25% de los hombres tenemos amiloide cardíaco cuando morimos por encima de los 80 años. El significado aún es incierto. Frecuentemente pasa desapercibida y debemos buscarla, como hicieron en Inglaterra o en los Estados Unidos, y a partir del 2010 este subtipo va a estar en aumento de manera muy significativa. Sospecharla entonces en quienes, como clínicos, en los pacientes que tengan las paredes gruesas y que tengan especialmente estos dos cuadros: falla cardíaca con disfunción diastólica y estenosis aórtica que llamamos low gradient, low flow, con bajo gradiente, bajo flujo. Si tenemos esos hallazgos al examen físico, especialmente el signo de Popeye, el paciente ha tenido problemas ortopédicos. En la ecocardiografía, el patrón de strain y las bajas velocidades del Doppler tisular. En resonancia, el realce tardío, el volumen extracelular, y en gamografía y en PET, que hacen el diagnóstico con una muy buena sensibilidad, como nos va a contar ahora el doctor Londoño. Este es como un resumen de todo, ¿no? Hallazgos por eco que se corroboran con el Doppler, y finalmente este es un paciente sano, este es un paciente que tiene realce subendocárdico y en este hay una afectación transmural y ya está en peores condiciones. Estas son dos revisiones recientes, 2021 y 2022, se las recomiendo al que esté interesado en el tema, la americana y la europea. Yo siempre he sido un poquito más de revisiones europeas. Les agradezco mucho la atención y quería comentar esto, que hace 8 días me encontré ingresando a la sociedad americana, pues estos grupos que se están reuniendo con alguna regularidad para hablar de amiloidosis en Latinoamérica. Mil gracias.